Versículo 12, capítulo 21, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pueden tomar asiento, son tan amables. Salude a uno más bonito que usted, dígale: paz de Cristo. Eso es. Eso es. Muy bien. Bien. Quiero empezar esta serie de secretos de la oración con un tema que he titulado oraciones robadas. Oraciones robadas. Hermanos, este mensaje, cada vez soy más consciente de la vida cristiana y me hace saber lo grave y lo importante también del trabajo que nosotros tenemos como pastores y como iglesia en general. Porque los errores y parafraseando un poco lo que decía el obispo Valverde hace unos días, unas semanas, los médicos que cometen errores llevan a una persona a la muerte. Los abogados que cometen errores llevan a una persona a la cárcel. Los arquitectos que cometen errores pueden llevar a múltiples muertes, heridos y gente sin hogar. Pero los pastores que cometen errores pueden llevar a las personas a la condenación. Y a veces predicamos para gustarle a un grupo de personas. No sé si pasa a nivel general, pero sí pasa mucho. Y creo que lo que Dios más le interesa es salvar al ser humano, no importando qué tan duro o qué tan suave sea esta palabra, pero lo que Dios le interesa es salvar. Y Dios ha puesto en mi corazón este mensaje esta mañana. Les voy a decir como cuando uno va a empezar el vuelo: apriete su cinturón. Y no recline la silla, es decir, no se relaje, que lo que va a haber es turbulencia. Entonces, aquí vamos a hablar mucho de la oración. La oración en el Antiguo Testamento es la visión acerca que deriva de un alto concepto de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la oración nos damos cuenta de que Dios no es un Dios como nosotros nos lo enseñaron tal vez hace muchos años. Y en estas culturas especialmente se creían en dioses que eran algo tangible, es decir, eran tal vez piedras o palos o cosas inanimadas. Y veían a Dios de esa manera. Muchos decían: este es el Dios Sol, este es el Dios de la naturaleza, el Dios de la sabiduría, de la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eran dioses que nadie los podía oír ni sentir, porque eran dioses creados según el ser humano. Así que Dios establece un medio de comunicación con el ser humano desde el principio, y es una comunicación directa, es una comunicación sin intermediarios. Desde Adán hasta el día de hoy, Dios le habla al hombre. Dios tiene un poder de comunicación muy grande. Y
y es un Dios que le gusta la relación, le gusta tener relación personal. Así que cuando vemos a Moisés, a Abraham, a Jacob, ustedes se darán cuenta que el Señor los llamaba y les decía Abraham, Jacob, y los llamaba Moisés, Moisés. Y inclusive en algún momento el Señor, cuando la hermana de Moisés estaba murmurando de Moisés, el Señor los manda a llamar y los tráelos a mi presencia, porque en ese tiempo habían chismosos. Gracias a Dios ya se fueron, pero los llamó y les dijo: tráelos delante de mí. Y dice que cuando llega María y Aarón y llegan allí y se presentan delante de Dios, y el Señor les hace una declaración a ellos y les dice: mire, cuando yo hablo con ustedes y con el pueblo, les hablo a través de visiones, a través de sueños, pero cuando yo hablo con Moisés, yo hablo con él cara a cara. En otras palabras, el Señor está diciendo: mi relación con él es muy personal. ¿Y qué quiero decir? El Señor siempre ha querido establecer una relación personal. Cuando el Señor llama a Moisés, también lo llama desde el monte, y llega Moisés y se presenta. Ahí estaba la zarza que ardía y no se consumía, y el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Y dice que Moisés ahí hablaba con el Señor, pero lo que el Señor realmente quería era establecer una relación con el pueblo. Y en este caso vemos en el Antiguo Testamento cómo se establece esta relación, y ahí empieza lo que nosotros denominamos como la oración o el medio de comunicación hacia Dios. Hay gente que dice: la oración tiene mucho poder. No, es Dios el que tiene poder a través de la oración. La oración es solo el medio y no el fin. Y en este caso nosotros podemos embolatarnos un poquito con esto, porque a veces pensamos que son los pastores quienes tienen poder, a veces pensamos que son los pastores que tienen el don de sanidad y todo eso. Y recordemos, hermano, el que tiene el poder es Dios. Nosotros solo somos un medio, nada más y nada menos. Somos solo eso. Así que la enseñanza de Jesús es el factor más importante en la doctrina de Cristo acerca de la oración. El Señor nos habla acerca de la insistencia en la oración, perseverar en la oración. Por allá el Señor habla acerca de la viuda y el juez injusto. Luego el Señor por allá está hablando también acerca de cómo orar. Pero recuerden, lo primero que el Señor le enseña a sus discípulos es el primer factor más importante dentro de la oración, y es la relación. Y siempre el Señor te va a mostrar que Él es el Padre. Antes de mostrarte que Él es Dios, Él ya es Dios, así usted quiera, si no crea, así Él es Dios. Pero antes de eso Él te quiere mostrar: Él es el Padre. Por eso cuando nosotros hablamos de la oración modelo, que es el Padre nuestro, el Señor empieza a decir: Padre nuestro. Y esa palabra, cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, dijo: Abba Padre. Y Abba Padre quiere decir papito mío. Es como el clamor de un hijo a su padre. Y por eso me acuerdo muchas veces, porque la niña mía pide más que de mi hermano, pero se lo sabe ganar, es tremenda. Y entonces me dice una vez: ay papi, te quiero pedir una cosa. Y yo: otra vez vas a pedir. Y me dice eso, y con eso me desarmó. Me dijo: ¿y a quién más le voy a pedir? Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, está bien pedir,
porque Él es el sustentador, Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Shalom, Él es Dios sobre todas las cosas. Él es la Biblia dice que el Señor le dio una palabra a Moisés, le dice: dile al pueblo que yo soy el que soy. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa yo soy el todo suficiente. Es decir, cualquier necesidad que usted pueda tener, Él es suficiente. Ahora, ¿cuál es el tema que el Señor les dice? Mire, antes de que usted pida, antes de que usted empiece a orar por otras cosas que son necesarias, el pan nuestro de cada día, cuando pidas que te libre del mal, cuando pidas todas esas cosas que están bien, el Señor lo primero que quiere establecer es relación, y lo primero que el Señor quiere saber es si tú lo ves como un padre o simplemente como el bombero, el que te apaga los fuegos, el que te ayuda en las emergencias. Entonces, es como si usted llegara a mi casa a visitarme un día. Voy a visitar al pastor. Pastor, allá voy, allá le caigo. Y llega usted, y yo llego y solamente le miro las manos a ver qué me trajo. Paz de Cristo, ¿qué trajo? Si yo hago eso, ¿usted qué me va a decir? No vuelvo. Porque lo primero que se quiere establecer es relación. Escúcheme esto: Dios, antes que nosotros le miremos las manos, Él quiere que miremos su rostro. Y aquí lo bonito de la oración es que el Señor empieza a enseñarle a sus discípulos a orar. Una de las primeras cosas que el Señor le enseña es a orar. Ahora, llega un momento que esto ocurre en el templo de Jerusalén. Ahí en el capítulo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios. No dice en el templo de los israelitas, no dice en el templo de los judíos, no dice en el templo X, dice en el templo de Dios. Hermano, en el lugar donde la gente se reúne a adorar a Dios, es casa de Dios. Hermano, pero esto es prestado. Hermano, pero es que esto es alquilado. Hermano, es que esto es... Hermano, la Biblia dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es casi como el Señor mostrándole y diciéndole: aquí están las escrituras, yo soy el dueño de todo eso. Y por eso cuando nos reunimos a adorar a Dios, es casa de Dios y puerta del cielo. Lo mismo, Jacob estaba allá y veía ángeles que subían y bajaban, y él dijo: verdaderamente esto es casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Hermano, estamos en la casa de Dios esta mañana. Y lo que me llama interesantemente la atención es cómo expresa el escritor esto: y entró Jesús en el templo de Dios. Esto es muy interesante. Esto le da una mayor escala de lo que es el templo, de lo que es reunirse en el nombre del Señor. Te estás reuniendo ante la majestad de Dios. Mire, les voy a decir, muchos de ustedes que están aquí en este momento, le aseguro que su postura y tal vez en algunos casos hasta su manera de vestirse, hasta su manera de comportarse sería diferente si aquí estuviera el presidente de la República o si estuviera por aquí tal vez una eminencia. ¿Por qué? Porque es alguien que merece honra, ¿no? Es un alto mandatario, es alguien que... Pero hermano, le voy a decir, uno más grande que el templo está aquí esta mañana. Más que el mandatario, más que el presidente, aquí está el Señor. Y voy a hablar de cosas pesadas esta mañana. Porque si algo debemos ser nosotros delante de Dios es reverentes. Oraciones robadas es el mensaje.
Si la entrada a Jerusalén había constituido un desafío, recuerden lo que predicamos hace unos días, cuando el Señor entra a Jerusalén y todos salen, Hosana, Hosana, bendito el que viene. Aquí tenemos otro desafío que añadió al anterior. Para contemplar la escena se desarrolla ante nuestros ojos. Tenemos que visualizar la forma del templo. El templo tenía varias entradas o varios patios. En el Nuevo Testamento griego hay dos palabras que se traducen por templo, pero hay una clara diferencia entre ellas. Por ejemplo, el templo mismo se llama el naos en hebreo. Era un edificio relativamente pequeño que tenía un lugar santo, el lugar santísimo, y en el que entraban el sumo sacerdote una vez al año, de manera solemne, el día de la expiación. Pero el naos, o sea el templo mismo, estaba rodeado de un amplio espacio que ocupaban atrios de manera sucesiva y ascendente. Por ejemplo, en el primer lugar, desde fuera del atrio, estaba el atrio de los gentiles. Ese lugar era donde llegaban todos los extranjeros, donde llegaban todas las personas de cualquier parte del mundo, y especialmente en tiempos de fiesta o en tiempos muy solemnes. Entonces también estaba llegaba otro que era el de los israelitas, ese atrio de los israelitas, y después estaba el atrio de las mujeres. También tenían un lugar especial donde ellas se reunían y se separaba de esa manera. Así que cuando se daba esa separación, se quería dar una relevancia de lo importante que era entrar en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque si mientras que había algo que se llamaba el atrio exterior, que era por decirlo así, vamos a decir, este es el atrio exterior, aquí alumbraba la luz del sol, es decir, estaba casi a la intemperie. Llegaba el atrio interior, que era ya un lugar más tapado, y ahí estaba el candelabro y habían otros utensilios del templo y demás, donde podían entrar los levitas y podían entrar algunos sacerdotes y todo eso. En el atrio exterior podían entrar todos, aquí solamente los sacerdotes y levitas, pero luego llegaba el atrio interior o el lugar santísimo. Era el lugar donde podían entrar una sola vez el sumo sacerdote para presentar una ofrenda de expiación por el pueblo. En otras palabras, lo que venía a hacer el sacerdote era presentar el incienso y decir: Señor, aquí presentamos la ofrenda por nuestros pecados. Él venía con un lazo enrollado en su cuerpo y le ponían unas campanitas ahí en su vestimenta. Y él, cuando entraba en ese atrio interior, en el lugar santísimo, ¿sabe qué estaban esperando? ¿Sabe para qué era el lazo? Por si la gloria de Dios lo mataba. Empezaban a alar el lazo y sacar el cuerpo muerto, porque Dios no había aceptado el sacrificio. Era tanto el pecado del pueblo que el Señor no los perdonaba. Pero cuando el Señor los perdonaba, todo el pueblo estaba atento, como diciendo: shh, espera. Y cuando escuchaban unas campanitas que sonaban fuerte, decían: la gloria de Dios ha descendido, Dios nos ha perdonado. Y el pueblo hacía fiesta en ese momento. Entonces era la dinámica que tenían en el templo. Y el Señor siempre hace como cierta separación. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dijo así o no? Camino, verdad y vida. Algunos se conforman con tener el camino. Ya estoy en la iglesia, ya sé la verdad, soy de la doctrina del nombre. Otros con la verdad: yo tengo el bautismo en el nombre de Jesucristo, el Señor viene por su iglesia, y se conforman con eso. Pero hay otros que dicen: yo quiero algo más que eso, yo quiero la presencia de Dios, yo quiero la vida. Así que esto que el Señor está haciendo es como una metáfora de todo lo que está ocurriendo.
de la dinámica misma del templo. Ahora, ¿qué pasó en el templo? ¿En dónde ocurrió esa escena tan rara de Jesús? Porque vemos a un Jesús fuera de carácter, totalmente enojado. Iba a traer aquí también un rejo, a mostrarles un poquito. Pero Jesús hace un azote. Él lo hace en ese momentico. Como le dio tiempo hasta para hacer un azote. A uno enojado no le da tiempo de nada. Pero él llegó tan enojado, hermano. Aquí es donde yo empiezo a decir, ¿por qué a veces somos tan likes, hermano? Porque a veces queremos ser las cosas como tan olímpicamente, tan deportivamente, como diciendo, eso el Señor no lo tiene en cuenta, eso es para el tiempo de la ley. Hermano, pues el que entró era Jesús, y él vio que pasó algo, y era que había desorden. Y las palabras de Jesús no son de minimizar las cosas. Él da una expresión y dice: cueva de ladrones. La cueva de los ladrones era el lugar donde los ladrones, cuando salían los mercaderes, ellos, por decirlo de palabras más coloquiales, más paisas, salían los fleteros o los atracadores y demás, y los colocaban de quieto y dame todo lo que tienes, y se les llevaban la mercancía, el dinero, todo se lo llevaban. Y cuando se llevaban todo el botín, se iban para una cueva, y en la cueva empezaban a contar: bueno, mira lo que me gané, mira lo que tenía y mira que le metí hasta abajo del bolsillo y ahí ya tenía más, y partamos entre nosotros. Esa era la cueva de ladrones, el lugar donde se conspiraba, el lugar donde se empezaban a reír y a beber, el lugar donde empezaban las carcajadas, a burlarse de sus víctimas. Ahí era la cueva de los ladrones. Y cuando el Señor llegó al templo, se encontró algo parecido a eso. ¿Cómo, Señor? Si es el templo. Vea, hermano, los judíos por generaciones son personas muy ritualistas. Son personas que cuando se postran ponen su rostro en tierra, se postran de una manera, son supremamente reverentes. Allá nadie entra con sombrero ni con gorra. No, absolutamente que no. Allá la gente no empieza que con el hombre ahí me va a quedar dormido ahí en el culto. No, Señor. Ellos son muy reverentes. ¿Y cómo el Señor se atreve a decirles cueva de ladrones? Tiene que ser que estaba pasando algo muy grave ahí. Muy grave. Y aquí vamos a mirar varias cositas de eso. El escenario de este incidente fue en el atrio de los gentiles, es decir, en el lugar donde entraban todos. El lugar donde entraban los extranjeros, donde entraban los israelitas, los gentiles, todo el mundo entraba ahí. Siempre había gente en actividad en él, pero en la Pascua esto estaba abarrotado de gente, hasta no poder más. Gente de todo el mundo, de todas las épocas pasaban por ahí. Porque el templo de Jerusalén era famoso en todo el mundo, hasta el punto que hasta los escritores latinos describían como uno de los edificios más maravillosos del mundo. Quiere decir que para ellos era simple y llanamente un lugar no solamente para turistear, sino para entrar en comunión. En el atrio de los gentiles se llevaban a cabo dos clases de transacciones. Escuche esto. Una era el cambio de dinero. Habían cambistas, es decir, habían personas que venían de otras regiones con otras monedas. Entonces lo que hacían ellos era: mira, te cambio este céntimo por este céntimo. Ok, yo te cambio esto. Eso es como cuando usted va a Estados Unidos o Europa o otro lugar donde haya otra moneda. La vez pasada me fui para Guatemala y no caí en cuenta y llevaba, era peso colombiano. Entonces tenía hambre y
y me iba a comprar algo y me acordé que no tenía. Dijo, no recibimos peso colombiano, solo dólares o el peso de Guatemala. Entonces, ¿cómo quedé yo? Con caritas de payasos. Pero el problema fue que no pude. Y lo que hacían los cambistas era, mira, trajiste esta moneda, te la cambio por otra. Pero lo que hacían los cambistas eran tremendos, porque, es decir, el valor de esa moneda podía ser más alto que el del cambista, y ellos le subían al precio, al céntimo, y a unos se lo colocaban más alto y a otros más bajo y a otros más alto. Y eso lo que hacía era que era un robo, se estaba volviendo eso una explotación. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que en algunos casos habían otros que tenían animalitos y algunos los vendían enfermos. Eso todo era grave, pero lo más grave de eso era lo siguiente: desde empezar la generación o el ritual judío, se dice que cuando iban a empezar, iba a empezar la Pascua y era este tiempo especial, solemne, ¿sabe qué hacían las personas? Traían a su mejor becerro, a su mejor cordero, a su mejor animalito. Los más pobres llevaban palomas, y especialmente las mujeres llevaban palomas. Esto lo hacían las mujeres por el tema de que cuando salían del embarazo o algo así, para purificarse debían llevar palomas. Así que llevaban esos animalitos y los llevaban desde su casa, pero eran kilómetros, millas lejanas, las tierras eran muy lejanas y solo había un templo. Era ir en camello o en asno durante días para ir al templo. Y en muchos casos eran cada sábado, por el día de reposo, porque guardaban el día de reposo. Nosotros ya no guardamos el día de reposo, pero sí venimos a celebrar los domingos. Y algunos hermanos que me quedan muy lejos, le queda 1 hora. Y ahorita estaba hablando con el hermano Daniel. ¿Se acuerda, hermano, cuando eran 5 horas y media por trocha? ¿No les tocó a ustedes eso? Hermano Norberto, ¿no le tocó a usted eso? Sí. Es más, cuando yo era más joven todavía, hermano, era de caminar hasta 2 horas para ir a la iglesia. Y a uno no le costaba. Es más, uno iba con una alegría, hermano, con una alegría. Y llegaba, hermano, yo tenía unos hermanos que administré por allá en una vereda. Y esos hermanos tenían que ir de una trocha a otra y pasar por encima de un monte. No podían ir ni siquiera en bestia porque eran lugares muy pantanosos, muy difíciles. ¿Y sabe qué, hermano? Se demoraban hasta 3 horas, 2 horas para llegar a la iglesia, y eran los que más temprano llegaban. Y tenía hermanos que vivían ahí enseguida de la iglesia, enseguida del templo, y llegaban más tarde. Somos tremendos. Ahora, lo que hacían estos era llegar y traían ahí su berrecito, y eso llegó a un punto que les cansó. Y dijo, no, esto es mucho trabajo llevar mi sacrificio, llevarlo desde aquí hasta allá y todo eso. Lo que voy a hacer es que voy a comprarlo en el templo. Y el Señor halló el primer problema aquí. ¿Sabe por qué? Porque esto es muy similar a lo que está pasando hoy en día. La gente no viene preparada para adorar a Dios. No viene preparada para levantar sus manos. No viene preparada para regocijarse en el Señor. No vienen preparados para eso. Ellos están esperando a que alguien les haga el culto. Están esperando a ver qué va a cantar este grupo de alabanza, a ver si esa canción sí me gusta. Ay, esa canción es con la que yo recibo el Espíritu Santo. Había una viejita que llegaron y se llevaron la batería porque estaba haciendo mucho ruido y los vecinos estaban haciendo escándalo. ¿Y sabe qué hicieron? Se llevaron la batería, y ahí mismo la viejita dijo, ¿por qué se llevan con lo que recibimos el Espíritu Santo?
Porque nosotros estamos pensando que todo lo exterior, que todo lo que se hace aquí es para llenar las expectativas de unos cuantos. Hermano, nada de eso se hizo para lo que usted cree o piensa a veces. Hermano, cuando yo vengo al culto, yo ya vengo con mi ofrenda y yo ya vengo para darle honra y gloria a Dios. Yo ya vengo con mi sacrificio. Pero algunos lo quieren comprar y quieren venir y dame, pastor, y vamos a ver si esta vez sí se echa una de esas gallinitas que me gustan, y vamos a ver si se echa un chistecito que me gusta y que me haga reír. Vamos a ver si esta vez el pastor me da un buen cargo. Vamos a ver si el grupo de alabanza esta vez no se desafina. Hermano, la Biblia no nos enseña que para eso se hizo el culto. Por eso dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque él llegaba y los veía y decía: vamos a la casa del Señor. Vamos a que no oír cantar ahí al salmista, no, venimos a levantar las manos, a honrar al que vive, o venimos al que es bueno y para siempre su misericordia. Pero estamos llenando la iglesia muchas veces de gente que se cree sofisticada y como que parecen periodistas porque todo lo critican. No de aquí, pero de otro planeta que se llama el poblado, donde llegan y casi que anotan todo lo que no les gusta. Esto no me gustó, esto tampoco, esto se lo voy a decir. Y pensamos que la iglesia, es más, ¿saben qué, hermanos? Mire, en una ocasión me reuní con unos muchachos, estaban mirando a ver quién invitaban a un campamento a predicar, y estaban con una libreta y empiezan a colocar nombres de predicadores, como 20 predicadores, y empiezan a decir: ah, no, este no me gusta porque zapatea mucho, este no me gusta porque cobra mucho, este no me gusta porque la esposa es como rara. Y así, y empezamos a calificar la gente, a etiquetar la gente. Y estoy hablando de estas cosas, pero déjeme meterme también con los religiosos, con aquellos fariseos camuflados. Hoy yo dije eso, ay bendito Dios. Mire, de esos que llegan, me contaba la hermana estos días hablando con la hermana Olga, y bueno, también estábamos para ir con el hermano Daniel y hablando y eso, y que tenían allá cuando eran pastores, y tenían allá como un ladrillo y se subían en el ladrillo a ver hasta dónde le llegaba la falda a las hermanas, y si no pasaba, pues no mereces estar aquí. Y yo vi en una iglesia en Bogotá donde tenían un metro, unos centímetros, y si la falda, hermano, no daba la medida que ellos decían, esa hermana está descarriada. No, era así. Y cuando decían, y el televisor es el cajón del diablo, y el internet, hermano, la madriguera de Satanás, y todo eso, hermano, porque nosotros pensamos que las cosas de Dios son a veces según nuestro cálculo, según nuestra forma de verlo. Los fariseos, ya dije, llegaron a un punto, según estaba mirando yo escritos y todo ese tipo de cosas, y decían que los fariseos ya impusieron una medida allí en el templo, y era: todos deben comprar su animalito aquí. Eso no estaba en la Biblia, pero eran leyes humanas. Y ellos lo decían por lo siguiente, decían: porque seguramente tú te vas a traer algo enfermo y te vas a traer un animal que no está bien y todo eso. Entonces aquí tenemos los animalitos bien, o sea, todos están en perfectas condiciones. Muchas veces no era así. Había conspiración, habían mafias dentro del templo. Oye, hermano, habían mafias. Tal vez había un padrino judío ahí, raro, un Pablo Escobar judío. Había gente ahí traficando cosas. Y
Y se dice incluso que algunos robaban animales para vendérselos a los fariseos. ¿Hasta dónde? O sea, era el templo de Dios. Y alguno dijo por ahí: eso es muy exagerado, cueva de ladrones. No era exagerado. El Señor sabía por qué lo decía. Y cuando estaba pasando eso, el Señor se enfureció. A los que piensan que el Señor no le da ira, que no le caiga el terror de Jehová un día de estos. Y que no le pase allá como un curita que llegó y los cogió a todos. Y algunos dijeron: el Padrecito nos está echando la bendición. No, estaba diciendo: tanto usted como usted cogen sus cositas y se largan de aquí. Que no nos pase a nosotros que a veces queremos de alguna manera minimizar las cosas de Dios. Mire, le voy a decir, si nosotros decimos que es a orar, es a orar. Si decimos que estamos en el servicio, es en el servicio. No es hora de tomar café. No es hora de tomar café. ¿Por qué? Porque estás en un momento solemne con Dios. Hermano, pero es gratis. Pero no es el momento. Hay momento para todo. ¿Creen ustedes que sí? Hay momento para todo. Pero hay veces que se ve esto, la gente orando, la gente ahí, tal. Y vamos a colocar allá un cartel que diga estación cerrada, momentáneamente. ¿Por qué? Porque se da que muchos están orando, clamando a Dios, y los otros por ahí: ¿cómo te parece que me va a dar en la moto? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te parece? ¿Y no te viste el desafío? No, yo me estaba viendo, era el capo. Sorry. Mire, la función de los cambistas era justamente cambiar la moneda. Por una no aceptable, por otra aceptable. En otras palabras, ellos tenían su propia jurisdicción dentro del templo. Es decir, tenían casi su propia moneda dentro del templo. Si era una mafia. Entonces lo que hacían ellos: pues tu moneda no vale, pero yo te la cambio. Y así hacían los negocios. Esta comisión se llamaba el golbón. Lo embolsaban los cambistas, sacaban grandes cantidades de dinero de todo lo que hacían. La venta de las palomas aún era peor. Para la mayor parte de los visitantes del templo, alguna clase de ofrenda era esencial. Las palomas, por ejemplo, eran esenciales porque la necesitaban las mujeres para purificarse después de tener un hijo. O cuando un leproso venía a que se le diera el certificado de curación, y para que se le diera el certificado, cuando ellos quedaban sanos, ellos tenían que ir por un certificado, casi como que alguien le dijera y le firmara y le pusiera un sello y dijera: realmente está sano. Y eso lo hacía el sumo sacerdote. Entonces ellos tenían que llevar la paloma. Y claro, al ver la oferta y la demanda, decían: esta es la manera de hacer negocio. Hay poder en el Señor. Hermano, yo estuve en cafeterías de iglesias que eran las madrigueras de los peores chismes. Ahí se sabía la hija del pastor, del hijo del pastor, de la abuelita, de la suegra del pastor, de los hermanos, de todo mundo se sabía, hasta de los que vivían enfrente y enseguida se sabía todo. Yo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos, cuando llegué a ver a dos hermanos dándose en golpes en una cafetería, porque dijeron: ¿por qué no le echaron carne a las empanadas? Le echaron fue pollo. Y esos eran los escándalos. Y llegaba, y ¿sabe qué? Llegaba un punto donde llegaban también los pastores, otra vez de otro planeta. Llegaban y decían: y tienen que traer 300,000 pesos mensuales cada directiva. Y el que no lo haga, pues diga para que entregue el cargo. Pero bueno, esos son otros, hermano. Pueden editar eso, hermano Daniel. Mire, y el caso es que ¿sabe qué se convirtió? Un negocio.
Y estaban los hermanos que orando. ¿Cuál orando? Se van a la cafetería a tomar café y comer empanada y eche cháchara. Y luego cuando ya iba a empezar el culto, ya vengo, voy a orar. Pero esos en la iglesia enseguida. Así que esa venta era fácil, comprar animales para el sacrificio fuera del templo. Pero los animales que se ofrecieran tenían que ser sin defecto. Había inspectores oficiales de los animales, pero a veces estos mismos eran sobornados. Como que les salía más caro a ellos traer un animalito en perfectas condiciones. Uy, tremendo esto. Era más caro traer un animalito en perfectas condiciones que darles un soborno. Entonces eso se convirtió cada vez en un problema mayor, y que no daba tregua, que cada vez se convertía en algo que se iba en escala. Hermano, lo que no se detiene sigue para arriba. Lo que tú no detienes ahora, después jamás lo vas a detener. Y escuche esto, porque esto va a pasar para todas las familias, esposas, esposos, hermanos, amigos, todos. Si usted en este tiempo no ora, va a llegar un tiempo que vas a detestar la oración. ¿Por qué? Porque he visto a todos los que fracasan en su vida cristiana, a los que fracasan en las cosas de Dios, que lo primero que te dicen es: hermano, es que empecé dejando la oración, empecé a dejar de orar, ya no oraba tan continuo, ya llegaba cansado, mis oraciones no pasaban de 5 o 10 minutos y a veces me quedaba dormido, dormida, y llegué a un momento que ya no pude más. Así que, ¿qué quiero decir, hermano, con esto? Que lo que el Señor le estaba, el enojo del Señor tenía toda y completa razón. Porque el Señor dice esto: mi casa. Él no dice la casa del Señor, dice mi casa. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de su templo. Y Él dice: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Para qué es una iglesia? Para orar. No para abrir la pantalla y ver partidos de fútbol. ¿Sabe qué? Un día me contaba un pastor, dijo que él llegó al templo a orar. Llegó muy temprano, llegó como a las 5, y estaban los de comunicaciones y los que alistan cables y música y demás. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban en el templo con la pantalla grande jugando PlayStation. Y mi pregunta es: ¿en qué momento perdimos el celo por las cosas de Dios? ¿En qué momento se perdió el celo? ¿Por qué? Ahora, voy a ir más adelante, porque el Señor aquí les dice, yendo otra vez al texto: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis tornado. Es decir, ustedes mismos la convirtieron en una cueva de ladrones. Ustedes mismos la convirtieron en eso. Mire, hermano, yo sé que nosotros aquí vendemos merchandising y cosas así para la iglesia, para el sostenimiento, por todas esas cosas que hacemos. No creo que eso esté mal. No creo que se hagan cosas, actividades para que la iglesia tenga propiedades o cosas así. Yo he visto venta de tamales, de truchas, de todo lo que a usted se le ocurra. Y no creo que sea malo. El problema está en cuando esas cosas se empiezan a tornar cosas más importantes que la presencia de Dios. Hermano, yo no conozco iglesias, aparte de Fuente de Verdad, donde tú entres y veas una estación de café, unas aromáticas, agua y todo. Es muy difícil ver eso.
Yo no creo que eso sea un problema, eso es una bendición. Y eso es una manera de atender a la gente. El problema es cuando eso se desvía. Y tú crees que estás aquí solo en una conferencia, vas y sirve tu café y predica, pastor. Hermano, creo que eso no es el hecho. Y no me refiero solo a esto, me refiero es cuando vamos a tener una hora de oración, vamos a orar. Vamos a tener ayuno, ayunemos. Pero el Señor lo que está diciéndole aquí a estos hombres que están allí es: llega el Señor, y ustedes lo ven en Lucas. Es un episodio súper importante. ¿Sabe por qué? Porque lo dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro vieron la misma escena. Y algunos le añadieron algunas cosas que otros no notaron. Y hubo uno que notó y dijo: el Señor hizo un azote. No dice que le pegó al uno y que le pegó. No, hizo el azote. Y luego volcó las mesas y las tiró. Cayeron las monedas, abrió las jaulas de las palomas, abrió las jaulas de todos los animalitos que habían por ahí. Hermano, qué escándalo. El lugar donde estaban allí reunidos justamente para exaltar a Dios, para estar adorando a Dios, por un momento se tornó en un lugar de escándalo, de polémica. Porque lo que estaba ocurriendo es que la gente desvió su atención y dijo: se nos dañó el negocio. Y yo le doy gracias a Dios que el Señor todavía tiene una palabra que a veces es dura, que a veces hiere, pero también cura, y que aunque a algunos tal vez no les guste esa manera, es la única manera de sanar. Es la única manera de ser reverentes. Y qué triste, hermano, que nosotros tengamos que decir: a veces yo he perdido la reverencia. A veces he perdido esa amistad con Dios. Pero lo bonito que ocurrió allí fue que cuando el Señor ya les da ese, y claro, todos se quedaron así: ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó? El Señor estaba fuera de carácter, enojado. Ya no vieron a un Jesús carismático, porque estoy seguro que era un Jesús carismático. Se le acercaban los niños. Para que se le acerquen los niños a una persona adulta, tiene que ser que sea una persona con carisma. Ellos no se le acercan a un gruñón, a un ogro, no. Ellos se le acercan a alguien de confianza. ¿Y sabe qué? Ellos llegaron, hermano, y cuando vieron, dijeron: este es Jesús. Sí, el Señor se enojó porque el celo de tu casa me consume. Hermano, nosotros tenemos que saber que a Dios le interesa que nosotros realmente vengamos a lo que vengamos, que adoremos a Dios, que seamos reverentes. ¿Hace cuánto tú no oras? Como cuando, hermano, cuando llegaba ese clamor y llorabas, que era cuando llegabas a la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a la iglesia los primeros días de bautizado, había una hermana que se llamaba la hermana Gilma. Era la primera en llegar al templo y siempre gritaba: aleluya, aleluya, tú estás aquí, Señor. Todo el tiempo se la pasaba diciendo solo eso. Adoraba con lágrimas y con ayuno, y todos nos quedamos mirando. Y sabe que eso me dio una perspectiva de que si esa adoración de esa mujer era muy grande, era porque tenía un Dios más grande, hermano. Escúcheme lo que le voy a decir. Según tu alabanza es el Dios que tú tienes. La perspectiva del Dios que tenemos se mide según lo que nosotros lo adoramos. Los que solamente amén, aleluya, ese es el tamaño de tu Dios. No porque Dios sea pequeño, no, sino porque esa es tu perspectiva. Según tu reverencia en el culto, según tu reverencia en la oración, según tu reverencia es el tamaño de tu Dios. Escúcheme, cuando yo tengo un Dios grande, poderoso, fuerte, majestuoso, yo simplemente tengo que postrarme y decir: Señor, tú eres muy grande. Mire,
Allá llegó Isaías en el año que murió el rey. Vi yo al Señor en un templo alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y él empieza a ver una visión poderosa, y empieza a ver serafines, querubines que volaban, ángeles que cantaban y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Y cuando dice, y dice ahí mismo Isaías dice, y dice: ay de mí que soy muerto, porque yo, siendo un hombre de labios inmundos y abundando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En otras palabras, él está diciendo: el Dios con el que me encontré es muy grande y temo por mi vida. Hermano, hay uno más grande que el templo esta mañana y está aquí. Yo no sé si hay alguien que lo puede reconocer, pero según tu alabanza es el tamaño de tu Dios. Y yo no voy aquí a darles cuento, hermanos. Vengo aquí a decirles que hay muchos que el enemigo ya les robó la oración. Son oraciones robadas. Hay gente que ya no está en la iglesia porque el enemigo les robó la oración. Se la robó con muchos afanes, con algunas prácticas y algunas costumbres y hábitos nocivos. Mucho tiempo en el computador, mucho tiempo en malas conversaciones, mucho tiempo con malas amistades. Hermano, no me venga a decir: hermano, es que esas amistades es para ganármelos para el Señor, y tú casi estás descarriado y te lo vas a ganar. Y hermano, es que hermano, es para ganármelo. Mira, ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos separar del mundo. No. Debemos compartir el evangelio a todos: amigos, visitas, hermanos, familiares, todo eso. Pero escuche bien, hay algunos que ya están compartiendo y haciendo cosas que no deberían estar haciendo, viendo cosas que no deberían de ver. Y aquí lo que está pasando es que el enemigo es experto en robar. La Biblia lo dice. El enemigo vino para hurtar, es lo primero que hace: hurtar. Él se roba todo, tus principios, tus valores. Y hay algo que nosotros tenemos, hermano, es como cuando usted le roban el celular. Le roban el celular, lo dejan incomunicado. Queda usted como: y ahora que me va a tocar comprar otro celular, y el problema para comprarlo. Pero el tema es que a cuántos de nosotros tenemos que reconocer, a ver, pensemos, que el enemigo sí nos ha robado la oración. Ya no oramos, o a lo mejor ya no como antes, que antes pasábamos horas y parece que miramos el reloj y dijo: ¿y cuándo pasó tanto tiempo? Pasamos tiempo dedicados en la oración. Yo estuve en vigilias alguna vez, y que eran vigilias, ni siquiera hacían culto, eran vigilias de solo oración, toda la noche. Nadie se dormía, solo los niños. Y la gente ahí hablando en otras lenguas, y pasaba el tiempo y decía: ¿cómo pasó tanto tiempo? Porque había oración. Y lo que está pasando es que mientras que tú estás ocupado en otras cosas, el enemigo te va a poner otra ocupación y te va a decir: tú estás muy ocupado, tú tienes que hacer otras cosas. Así como muchos dejan de ir a los servicios porque supuestamente están ocupados. Bueno, algunos por otras cosas. Pero lo que quiero decir, y empiezo a concluir con esto, es que
Muchos todavía están en la iglesia por oraciones robadas. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Porque tienes una mamá o un familiar o una iglesia que no deja de orar por ti, pero no porque tú ores. Mire, yo estoy aquí en la iglesia, yo casi no oro y aquí estoy. Porque estás con oraciones robadas, te estás sosteniendo con oraciones ajenas. Pero escúcheme bien, nadie se sostiene con oraciones ajenas. Nadie. Llegará un momento que se te van a debilitar tus patitas de Bambi y al suelo vas a dar. ¿Se han visto las patitas de Bambi? Sí, débiles. Débiles. Y son aquellos que cuando llega cualquier cosa en la iglesia ya no quieren volver. Que me molestó esto, que no me gustó lo otro. Patitas de Bambi. Cuando usted vea a uno por ahí, diga patitas de Bambi. No está fortalecido por la oración. Ahora, aquí yo creo que nosotros tenemos que ver a un Jesús que es, Jesús, hermano, es equilibrado. No es que Jesús anda enojado y que pórtate bien, y si no, Jesús no es así. Jesús es todo amor, pero también le da ira. Y dice que cuando Él mismo, por eso se le llama la purificación del templo, tira las mesas, caen las monedas por ahí, las palomas salen, los animalitos, todos se escandalizan. La cueva de los ladrones había sido desenmascarada. Esas mafias, dineros, tráficos, cosas habían sido desenmascaradas. Y ahí llegó un momento especial, porque Jesús es amor también. Y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Ese Jesús que hiere también sana. Es un Dios que sabe que a ese templo también entra gente herida, que entró gente enferma, y Jesús como diciéndole: mire, estaba limpiando esto, pero vengan, yo quiero sanarlos. Y yo quiero decirle que ese Jesús está aquí esta mañana. Pero si me dejan decirlo de esta manera, yo tengo que confesarle a Jesús que el enemigo me ha robado muchas oraciones, muchas. Y tal vez nos hemos privado de bendiciones, de experiencias, cosas, porque nos hemos dejado robar la oración. Hermano, ¿cuánto oras tú al día? ¿Cuánto? Piensa, ¿cuánto tiempo sacas para la oración? Realmente dedicado a la oración, que estás ahí abrazando los pies de Cristo. Señor, estoy aquí. Yo quiero decirle que aquí están las manos del Señor, las que curan, las que sanan, y que está dispuesto a escuchar tu voz. Si algo el Señor ha querido establecer en nosotros es relación. Nosotros, mire, lo peor que le puede pasar a un matrimonio es cuando se acaba la comunicación, cuando ya no hay diálogo, cuando no hay palabras, cuando no hay palabras bonitas, cuando lo peor que le puede pasar a la relación con los hijos es cuando ya no hay comunicación, cuando los hijos no te quieren decir nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás bien? ¡Ey! ¿Qué te ocurre? Nada. Cuando se pierde la comunicación, hermanos, se está perdiendo todo.
Y lo que el Señor no quiere perder con esta iglesia es comunicación. El Señor quiere entablar una relación, hablar con nosotros cara a cara. Hermano, Dios solo está ahí. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es muy sencillo, hermano. El Señor sigue en su lugar. Es que, hermano, me fui para otro lado, pero el Señor sigue ahí. Él es inmutable, Él no tiene sombra de variación. Pero lo que Él quiere ver en nosotros es si realmente le amamos. Yo no sé hace cuánto tú no le dices al Señor que te salga desde las entrañas: Señor, yo te amo. Amo tu presencia, amo tu caricias, amo estar contigo, amo tu fragancia, amo estar ahí, amo ese lugar donde yo estaba desde que yo empecé mi vida cristiana. Póngase de pie un momento, por favor. Aleluya. Oraciones robadas. Pero todavía hay un Jesús que sigue permaneciendo allí. Y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los mismos fariseos se indignaron cuando escucharon los gritos de los muchachos, gritando aleluya, gritando hosana, gritando alabanzas, porque esto molesta a los religiosos. Y le dijeron: oye los que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, los oigo. Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, el Señor quiere oír la voz de aquellos que están ahí diciéndole: Señor, hosana. No importa, Señor, que a veces nos hables de esta manera fuerte y dura, que tengas que limpiarnos y purificarnos. Hermano, ¿acaso cuando nosotros somos heridos, nosotros no nos duele? A todos nos duele, pero mire, lo que hace el médico es justamente eso. Él hiere, pero después cierra la herida. Y aquí lo que el Señor quiere en esta mañana es que nosotros volvamos a la oración. Mi pregunta es: ¿cuántos necesitan volver a la oración, recuperar sus momentos con el Señor, conmigo? Voy a invitarlos a este altar, a todos. Alguien que necesite volver a la oración con el Señor y decirle: Señor, yo necesito recuperar esas horas en tu presencia.